Mi novia me engañó con mi primo, y mi familia decidió que yo era el problema. Nunca pensé que el golpe más fuerte de mi vida vendría de dos personas que jamás habría puesto en la misma frase: mi novia y mi primo. Si alguien me lo hubiera contado como una historia ajena, habría pensado que exageraban. Pero me pasó a mí. Y lo peor no fue solo la traición, sino todo lo que vino después. Llevaba casi 4 años con mi novia. No era una relación perfecta, pero era estable. Nos conocíamos bien, habíamos pasado etapas difíciles, y siempre pensé que, al menos, había respeto. En mi cabeza, esa era la base mínima de cualquier relación larga. Nunca imaginé que alguien tan cercano a mí formaría parte de su final. Mi primo siempre estuvo muy presente en mi vida. Crecimos prácticamente como hermanos. Mismas reuniones familiares, mismas vacaciones, mismas comidas de domingo. Era carismático, hablador, el típico que cae bien a todo el mundo. Yo era más tranquilo, más reservado. Esa diferencia nunca había sido un problema, hasta que lo fue. Al principio no noté nada raro. Alguna conversación más larga entre ellos, alguna broma interna que no entendía del todo. Nada alarmante. Yo confiaba en los dos, y esa confianza fue, probablemente, lo que más caro me salió. La verdad salió de la peor manera posible. No fue una confesión, no fue un error contado entre lágrimas. Fue un mensaje que no iba dirigido a mí, una captura que alguien me envió porque pensó que ya lo sabía. Ahí estaba todo. Conversaciones, insinuaciones, encuentros, no una noche, no un error puntual, algo que llevaba meses. Recuerdo perfectamente el momento en el que lo vi. No grité, no rompí nada. Me quedé quieto, mirando la pantalla, sintiendo cómo algo se apagaba por dentro. No era solo la relación, era la idea que tenía de mi propia vida. La confrontación fue rápida. Demasiado. Mi novia lloró, pidió perdón, dijo que estaba confundida. Mi primo no negó nada. Dijo que no había sido su intención hacerme daño, como si eso cambiara algo. Yo no quería explicaciones, solo necesitaba distancia. Pero esa distancia nunca llegó, porque la historia no se quedó entre nosotros tres. En cuestión de días, toda mi familia lo sabía. Y ahí empezó la segunda traición. En lugar de preguntas, recibí juicios. En lugar de apoyo, recibí reproches. Algunos decían que estas cosas pasan, otros que quizá yo había descuidado la relación. Hubo incluso quien me dijo que no exagerara, que no valía la pena romper la familia por una relación. Mi primo, en cambio, fue tratado con una suavidad que dolía más que cualquier insulto. Se equivocó, es joven, el corazón no manda. A mi novia la pintaron como alguien confundida, a mí como alguien rencoroso. En pocas semanas el relato estaba claro. Yo era el problema. El ambiente familiar se volvió irrespirable. Las reuniones eran tensas, las miradas incómodas. Las conversaciones se cortaban cuando yo llegaba. Nadie me preguntaba cómo estaba. Solo querían que lo superara, que pasara página, que hiciera como si nada. Pero algo en mí ya se había roto. No solo había perdido a mi pareja, había perdido mi lugar en mi propia familia. Y lo peor estaba aún por llegar. Lo que más me sorprendió no fue que mi familia supiera lo ocurrido tan rápido, sino la forma en la que reaccionaron. No hubo un ¿estás bien? Real. No hubo un esto no debió pasar. Hubo silencios incómodos y frases calculadas, dichas con la intención de cerrar el tema cuanto antes, como si el problema no fuera la traición, sino el ruido que estaba causando. En la siguiente comida familiar lo confirmé. Nadie mencionó lo ocurrido de forma directa, pero todo estaba ahí. Mi primo estaba sentado como siempre, hablando de su trabajo, haciendo bromas. Mi ex no estaba, pero su ausencia pesaba. Yo apenas probé bocado.
Sentía que ocupaba un lugar que ya no era mío. Mi tía, la madre de mi primo, fue la primera en soltarlo. Dijo que había que ser maduros, que no podíamos dividir a la familia por una relación que ya estaba rota. Mi madre asintió en silencio. Mi padre evitó mirarme. Nadie mencionó el engaño como tal. Lo llamaban confusión, error, situación complicada. Cuando intenté decir algo, cuando expliqué que no había sido una noche ni un impulso, me cortaron. Me dijeron que ya estaba todo dicho, que insistir solo haría más daño. Me sentí como si estuviera exagerando algo que, en el fondo, parecía no importar a nadie más que a mí. A partir de ahí, empecé a notar pequeños cambios que dolían más que las discusiones abiertas. Mensajes familiares en los que ya no me incluían, planes hechos sin avisarme, comentarios del tipo, mejor no lo invites, está sensible. Yo había pasado de ser parte del grupo a ser el problema que había que gestionar. Mi primo, por su parte, empezó a actuar como si nada hubiera pasado. En alguna ocasión intentó hablar conmigo a solas, diciendo que sentía que todo hubiera salido así, pero sin asumir realmente nada. Nunca escuché un «lo siento por haberte traicionado», solo frases vacías, diseñadas para que yo fuera el que diera el paso de perdonar y así devolver la calma a todos. Y entonces llegó el golpe final. Me enteré por terceros de que él y mi ex seguían viéndose. No oficialmente, no delante de la familia, pero lo suficiente como para que fuera evidente que lo mío había sido el daño colateral de algo que continuaba. Cuando lo comenté en casa, la reacción fue aún peor. Me dijeron que ya no era asunto mío, que yo ya no estaba con ella, que remover eso solo empeoraba las cosas. Fue ahí cuando entendí que, para ellos, mi dolor tenía fecha de caducidad. Había durado demasiado, era incómodo, y ahora molestaba. Esa noche llegué a casa con una sensación nueva. No era tristeza, era claridad. Empecé a repasar mentalmente todas las veces que había cedido para mantener la paz familiar, todas las veces que había callado para no generar conflictos. Y me di cuenta de algo incómodo. Siempre había sido yo el que se adaptaba. Decidí alejarme, no de forma dramática, no con un discurso. Simplemente dejé de estar. Dejé de ir a reuniones. Dejé de responder mensajes que no preguntaban nada importante. Dejé de justificarme. Al principio nadie pareció notarlo. Luego empezaron los comentarios indirectos. Que si estaba cambiando, que si me estaba volviendo orgulloso, que si estaba exagerando. Nadie se preguntó por qué. Mientras tanto, mi ex apareció de nuevo. Me escribió diciendo que necesitaba hablar, que las cosas no habían salido como esperaba, que se sentía mal por todo. Acepté verla, no por esperanza, sino por cierre. La conversación fue incómoda. Me dijo que la relación con mi primo no funcionaba como pensaba, que se sentía juzgada por la familia, que había cometido errores. Me miró como si yo fuera un refugio conocido, algo seguro a lo que volver. Por primera vez no sentí alivio, sentí distancia. Le dije que no podía ser esa persona, que no iba a reconstruir algo que se había roto de esa forma. No insistió demasiado. Se fue con lágrimas, pero sin luchar. Y eso, curiosamente, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Volví a casa esa noche con una mezcla extraña de pérdida y liberación. Había perdido a mi pareja, a mi primo tal como lo conocía y a una versión de mi familia que creía tener, pero también había ganado algo que nunca había tenido del todo: espacio. Y en ese espacio empecé a cambiar. El alejamiento no fue inmediato ni limpio. No fue un corte radical, sino una desconexión progresiva. Al principio seguía recibiendo mensajes de algunos familiares, casi siempre con la misma estructura. Preguntas superficiales, seguidas de comentarios sutiles que dejaban claro que esperaban que yo diera el siguiente paso.
que perdonara, que normalizara lo que había pasado para que todo volviera a su sitio. Pero ese sitio ya no existía para mí. Empecé a llenar el tiempo que antes ocupaban las reuniones familiares con otras cosas. Volví al gimnasio, retomé amistades que había dejado de lado y, sobre todo, pasé mucho tiempo solo. No como castigo, sino como necesidad. Necesitaba reconstruirme sin ruido externo, sin opiniones que no pedí, sin tener que explicar por qué algo me había dolido. Fue en ese proceso cuando empecé a ver la historia con más claridad. No solo la traición de mi primo o la infidelidad de mi ex, sino el patrón que había permitido que todo ocurriera. Durante años había sido el que cedía, el que entendía, el que ponía el bienestar del grupo por encima del suyo. Y eso había creado una expectativa peligrosa, que siempre estaría disponible para absorber el golpe. Mi familia no me había traicionado solo al ponerse de su lado. Me había traicionado al invalidar lo que yo sentía. Un día, sin previo aviso, recibí una llamada de mi primo. No era un mensaje indirecto, ni una excusa envuelta en buenas palabras. Era una llamada directa. Dudé antes de contestar, pero lo hice. Me dijo que necesitábamos hablar, que todo se había descontrolado, que la relación con mi ex no había funcionado, que las discusiones eran constantes, que la familia también estaba empezando a cansarse de la situación. Lo escuché en silencio. No sentí satisfacción, tampoco alivio, solo una confirmación. Me pidió vernos, acepté. Nos encontramos en un sitio neutral, lejos de cualquier contexto familiar. Estaba distinto, más serio, menos seguro de sí mismo. Me habló de culpa, de errores, de no haber pensado en las consecuencias. Me dijo que nunca había querido hacerme daño. Cuando terminó, le dije algo que llevaba tiempo pensando. El problema no es que no quisieras hacerme daño, es que nunca pensaste en mí. No supo qué responder. Le expliqué que no estaba buscando una disculpa tardía ni una reconciliación forzada, que lo que más me había dolido no era solo la traición, sino cómo todo el mundo había decidido que yo debía cargar con ella para que los demás pudieran seguir cómodos. Me pidió perdón, esta vez de forma clara, sin excusas, sin minimizar, y aunque lo agradecí, supe que no cambiaba nada esencial, porque algunas disculpas llegan cuando ya no pueden reparar lo que rompieron. Después de esa conversación, algo se desbloqueó en mí. Dejé de esperar comprensión de quienes no estaban dispuestos a dármela. Dejé de justificar mi distancia. Empecé a poner límites sin explicarlos en exceso. Y sorprendentemente, mi vida empezó a sentirse más ligera. Mi ex volvió a aparecer una última vez. Me escribió un mensaje largo, reflexivo, diciendo que había entendido muchas cosas, que lamentaba cómo había actuado, que conmigo siempre se había sentido segura. No respondí de inmediato. Cuando lo hice, fue con respeto, pero con firmeza. Le deseé lo mejor y cerré la puerta sin dramatismo. No sentí vacío, sentí cierre. Con mi familia, la relación entró en una fase extraña. Ya no había reproches directos, pero tampoco cercanía real. Algunos empezaron a darse cuenta de que algo había cambiado, que ya no estaba disponible como antes, que no iba a fingir normalidad por el bien común. Hubo quien me dijo que me estaba volviendo frío, otros dijeron que estaba madurando. La verdad era más simple. Estaba aprendiendo a elegir, y esa elección no gustaba a todo el mundo. Pero por primera vez, eso ya no me definía. Lo que aún no sabía era que el verdadero giro de la historia estaba por llegar. No vendría de mi ex ni de mi primo, sino del lugar donde menos lo esperaba, de la propia familia que había decidido que yo era el problema. El giro no fue inmediato ni dramático. No llegó con una llamada urgente ni con una confesión entre lágrimas. Llegó, como suelen llegar las cosas importantes,
cuando el ruido ya se había apagado y nadie estaba mirando. Pasaron varios meses desde la última conversación con mi primo. Yo había seguido con mi vida, reconstruyéndola poco a poco desde un lugar más honesto. Ya no vivía pendiente de la opinión familiar ni de lo que se esperaba de mí. Y fue precisamente en ese nuevo equilibrio cuando recibí un mensaje inesperado de mi madre. Me preguntó si podíamos hablar. Acepté, sin demasiadas expectativas. Nos vimos a solas, algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Estaba nerviosa. Lo noté enseguida. Durante unos minutos, habló de cosas superficiales, hasta que finalmente llegó al tema que llevaba tiempo evitando. Me dijo que la familia estaba rara, que las reuniones ya no eran lo mismo, que había tensiones constantes, que el ambiente se había vuelto incómodo desde que yo me había alejado. Y entonces dijo algo que no esperaba. Creo que hicimos las cosas mal contigo. No fue una disculpa completa. No mencionó todos los detalles, pero fue la primera vez que alguien reconocía, aunque fuera parcialmente, que algo se había roto más allá de la relación con mi ex. Me contó que la relación entre mi primo y mi ex había terminado mal, que hubo reproches, discusiones y mucha presión familiar, que el intento de normalizarlo todo no había funcionado, que en el fondo nadie estaba cómodo con cómo habían ocurrido las cosas. Yo escuché en silencio. No sentí vindicación, no sentí ganas de decir ya lo sabía. Solo sentí una confirmación tranquila de algo que había entendido hacía tiempo. Cuando una familia decide ignorar un conflicto real para mantener la apariencia de unidad, lo único que hace es aplazar la ruptura. Mi madre me preguntó si quería volver a las reuniones familiares, si podíamos intentar que todo fuera como antes. Le respondí con sinceridad. Le dije que no quería volver a ser quien era antes, que podía estar presente, pero no a cualquier precio, que no iba a fingir que nada había pasado ni a ocupar un lugar que ya no me pertenecía. Asintió, no discutió, y ese gesto, aunque pequeño, fue importante. Con el tiempo, algunos familiares empezaron a acercarse de otra forma, sin exigencias, sin reproches, sin intentar convencerme de nada. Otros, en cambio, se quedaron en la distancia, y aprendí a aceptar ambas cosas sin tomármelo como algo personal. Mi primo y yo no volvimos a ser cercanos, nos saludamos cuando coincidimos, hablamos de forma educada, pero nada más. No hubo reconciliación profunda ni falta que hizo. Algunas relaciones no se rompen de golpe, simplemente cambian de forma hasta convertirse en algo distinto. Mi ex desapareció definitivamente de mi vida, no porque yo la bloqueara ni porque hubiera rencor, sino porque ya no había un lugar real para ella en mi presente. Había sido parte de una etapa que terminó de la peor manera posible, pero que también me obligó a crecer. Y ahí estaba el verdadero aprendizaje. Durante mucho tiempo creí que el problema había sido la infidelidad. Luego pensé que había sido la traición familiar. Con el tiempo entendí que el problema real había sido haberme acostumbrado a ocupar un lugar donde mi dolor era secundario. Hoy mi vida es más sencilla, no perfecta, pero coherente. Tengo relaciones donde no tengo que justificar mis límites, personas que no me piden que minimice lo que siento para que todo sea más cómodo, y una paz que antes no conocía. A veces, cuando alguien me pregunta si no me duele cómo acabaron las cosas, respondo con honestidad. Claro que dolió, pero dolió más quedarme donde no me escuchaban. Perder una relación duele. Perder una familia idealizada duele más. Pero perderte a ti mismo por mantener la calma de otros, eso es lo que realmente te rompe. Yo dejé de hacerlo. Y desde entonces, todo empezó a encajar.